Eso. Y vamos a grabar esta parte, ¿no?, de la clase que tendríamos, bueno, creo que es clase 9, ¿no? Técnicas diversas de integración. Estas técnicas diversas de integración se basan en dos sustituciones básicas. Bueno, la primera puede ser básica, la segunda no es tan básica, pero parte de las dos. La primera es cambiar el x por z a la n. Esta sustitución medio estándar, ¿no?, va a depender del tipo de integral que quieran hacer. Pero en cuanto a sustitución, sí que es básica, porque si tienen ya x planteada de esta forma, ¿no?, el diferencial va a ser n por z a la n menos 1 de z. Y no habrá más. Ya dependerá del ejemplo que les dé, para ver qué tan compleja queda la integral. Pero como sustitución es simple. La segunda funciona cuando tengo integrales. Estas funcionan más para integrales de tipo algebraico. Estas funcionan para integrales, ¿no?, que tienen funciones trigonométricas que están colocadas en forma diversa y no precisamente como vimos en las técnicas de integración trigonométrica. Es decir, esto de aquí están mezclados los valores de seno, coseno o del resto de funciones que se pueden convertir a seno, coseno, ¿no?, en forma de sumas, de restas, de divisiones o ya como quiera, no necesariamente producto siempre. Esta es un poco más compleja y parte de una sustitución, ¿no?, en el que más bien z se sustituye por el valor de la tangente del ángulo mitad, o sea, de la tangente de un medio de x. Sin embargo, lo que ustedes terminan necesitando son los valores de el diferencial de x, de la x, o más práctico, porque está hecha para funciones trigonométricas, de valores de seno y coseno de x. Entonces, hay que hacer ya todo el proceso de determinación de esos valores. El más simple sería el de z, ¿no es cierto?, para relacionarlo con el de x. El de z de aquí sería la derivada de esta tangente, que sería la secante al cuadrado de un medio de x por la derivada de dentro, que sería 1. Y multiplicado por el diferencial, que sería de x. Por lo tanto, el de x sería igual, desde aquí, este 2 que está dividiendo pasa multiplicando. Sería 2 de z, ¿no es cierto? Este que está multiplicando pasa dividiendo, sería secante al cuadrado a la 1 medio de x. Esto de aquí, secante al cuadrado a la 1 medio de x, sería 1 más tangente cuadrado de 1 medio de x. Por identidad pitagórica. Y el tangente al cuadrado a la 1 medio de x es z. Por lo tanto, esto sería z cuadrado. Es decir, hemos relacionado los diferenciales de x con el de z de esta manera. Esto sería z cuadrado. Aquí recién tenemos el diferencial de x. Me faltarían las relaciones de seno y de coseno, porque z está relacionado con tangente. Por lo tanto, tienen que salir valores de seno y de coseno, ¿no?, para poder complementar cuando yo tenga que hacer las sustituciones seno y coseno en las integrales. Ya vamos a hacer un ejemplo. Este de aquí, al ser el de x, ¿no?, estaría resuelto, pero me faltaría los valores de seno y coseno, como no x como tal, sino seno y coseno, porque la tangente
¿no? Porque x está dentro de una función trigonométrica que es tangente. Eso quiere decir que seno y coseno serían representables, y una vez que se representa seno y coseno se puede tener el resto. A ver, recordemos esto, ¿no? El seno de 2x es el seno del ángulo doble. El seno del ángulo doble sería 2 seno de x coseno de x. Ahora, ¿qué pasa si el seno de x fuera el ángulo doble? Si el seno de x fuera el ángulo doble, estos serían ángulos mitad. Es decir, 2 seno de 1/2 de x coseno de 1/2 de x. Ya tengo lo que es seno de x en función de un ángulo mitad. Pero el ángulo mitad que yo conozco está para tangente y no para seno. Sin embargo, si le divido aquí para coseno, ya puedo tener la tangente. Pero si le divido, tengo que multiplicarle por coseno de lo mismo. Esto se simplifica con esto y no pasaría nada. Eso quiere decir que el seno de x sería 2 veces esto que sería tangente a la 1/2 de x por esto que sería coseno cuadrado de 1/2 de x. ¿Qué es coseno cuadrado de 1/2 de x? Ustedes saben, ¿no? Coseno cuadrado de 1/2 de x es igual a 1 sobre secante cuadrado a la 1/2 de x. Porque si esto pasa cada uno al otro lado, ¿no? La igualdad se conserva, es decir, sigue siendo la identidad de coseno secante. Por lo tanto, el seno de x es 2 veces la tangente a la 1/2 de x sobre, esto que es 1 sobre secante, entonces sería sobre secante al cuadrado a la 1/2 de x. El resultado sería 2 tangente a la 1/2 de x sobre secante cuadrado a la 1/2 de x, que sería 1 más tangente al cuadrado a la 1/2 de x. Y eso les permite tener el seno en forma de las zetas, porque z es tangente a 1/2 de x, es decir, 2z sobre 1 más z al cuadrado. Seno de x ha sido 2z sobre 1 más z al cuadrado. Si ustedes se fijan, están haciendo algo contrario a lo que hacíamos en la sustitución trigonométrica. La sustitución trigonométrica lo que pretendía es convertir valores algebraicos en trigonométricos. Aquí están haciendo al revés. Están convirtiendo valores o situaciones de funciones trigonométricas en algebraicas. Esa es la intención. Por lo tanto, me faltaría saber qué sería coseno de 2x. Para después determinar el coseno de x en función del ángulo a mitad. Coseno de 2x es coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Es decir, coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado, que sería 1 menos coseno cuadrado de x. O lo que es lo mismo, menos por menos se hace más, sería 2 veces el coseno cuadrado de x menos 1. Eso es coseno de 2x. Entonces, ¿qué sería coseno de x? Coseno de x sería 2 coseno cuadrado de 1/2 de x menos 1. Es decir, si el ángulo doble sale en función de x, que sería la mitad de 2x, si este fuera el doble, ¿no es cierto? Este sería la mitad de ese doble. Pero esto me daría la posibilidad de, así como saqué seno de x, sacar coseno de x. Coseno de x sería entonces, acuérdense que el coseno cuadrado de 1/2 de x es 1 sobre secante cuadrado. Entonces sería 2 sobre secante cuadrado de 1/2 de x
menos 1. Y esto sería 1 más tangente al cuadrado de 1 medio de x menos 1. Y esto sería z. Es decir, el coseno de x sería igual a 2 sobre 1 más z al cuadrado menos 1. Este sería un común denominador para establecer como una sola fracción. Esto para esto, ¿no? Le multiplicaría por 2 menos, esto para esto sería esto, menos, que sería 1 más z cuadrado. Sería 2 menos 1 sería 1 menos z cuadrado. Resolviendo esto, ¿no? Sobre 1 más z al cuadrado. Eso sería el coseno de. Estoy pasando el coseno de x a una forma algebraica mediante esta sustitución. Listo. Ahora, ¿cómo se utiliza? Para eso vamos a ver dos ejemplos, ¿no? Vamos a un ejemplo 1, que no es que sea tan fácil, pero no es tan complejo como el que se tiene que utilizar para esto, pero esto es complejo, la determinación de esto, es decir, la demostración de que se puede convertir lo trigonométrico en algebraico es, ya han visto su proceso, pero viéndolo bien tampoco es tan complicado. Una vez que tienen esto, la utilización, ¿no es cierto? Pero vamos a ver la utilización de ambos. Este de aquí es para este tipo de integrales, ¿no? Sea que tienen raíces, sea que tienen potencias quebradas o potencias elevadas, ¿no? Este es el método que mejor va. Veamos entonces un ejercicio que se pueda resolver. Supongamos este, ¿no? Si fuera así, la intención sería convertir estos radicales en potencias para que esto se vuelva algo parecido a lo que ya hemos estado haciendo. Y eso se consigue con esta sustitución diversa, porque sirve para casos de radicales y de potencias, como digo. Entonces, ¿qué pasa si es que el valor de x aquí, hago que sea un z a la sexta, porque z a la sexta puede simplificarse con radicales, ¿no?, cúbicos o cuadrados. Ahora esto me ata el de x, que sería lo que tendría que arrastrar para ver cómo lo resuelvo ya dentro de la integral. Pero tendría una sustitución interesante de raíz cuadrada de z a la sexta sobre 1 más raíz cúbica de z a la sexta por el de x, que sería 6 veces z a la quinta de z. Lo siguiente que hay que hacer cuando se hacen sustituciones diversas es ver que lo que obtengo no sea más difícil de lo que partí. Entonces, eso haría luego de evaluar esto. Esto sería z al cubo, ¿no es cierto? Esto sería un z cuadrado. Y esto sería un z a la quinta. Es decir, termino con una integral de un z a la octava sobre 1 más z al cuadrado de z. Esta de aquí es compleja, tan compleja como esta. Pero en cambio, como vimos del método anterior, cuando ustedes tienen polinomios de este tipo, ustedes pueden bajarle el grado a este de acá arriba hasta que el grado del de arriba sea menor que el de abajo. Por lo tanto,
podría ser este método de divisiones sucesivas para conseguir su objetivo, ¿no? Que este de acá sea menor que este. O sea, z a la octava dividir para 1 más z al cuadrado. En la clase anterior no habíamos hecho esto, pero como ahora requerimos, vamos a mezclar el método de hoy con el método de ayer, o del máster. Esta división, ¿cómo hago divisiones sucesivas de esto para esto? Tendría que tomar el primer valor, que sería z a la sexta, para hacer los productos, me daría z a la sexta negativo y z a la octava negativo. Una división algebraica, ¿no? Se eliminan estos y me queda menos z a la sexta. Por lo tanto, aquí necesitaría un menos z al cuadrado, z a la cuarta. Z a la cuarta sería más z a la cuarta. Menos, o sea, más z a la sexta. Entonces se eliminaría, quedaría un z a la cuarta que requeriría un z al cuadrado. Z al cuadrado por 1 sería menos z al cuadrado. Y z al cuadrado sería más, o sea, menos z a la cuarta que eliminaría. Z al cuadrado, ¿no? Ya tendría el numerador, pero apenas la igualdad. El numerador tiene que quedar menor. Entonces tengo que volver a dividir. Sería menos 1. Con menos 1 sería menos por más menos, o sea, más 1. Menos por más menos, o sea, más z al cuadrado. Con lo que me quedaría 1. Es decir, puedo reescribir esto como 6 por la integral de esta división, que ha sido todo este resultado, ¿no? Z a la sexta menos z al cuadrado más z a la cuarta, más z al cuadrado menos 1 más lo que sobra. Lo que sobra es 1 sobre 1 más z al cuadrado. Todo esto de z. Y al hacer todas estas integrales, lo que me quedaría es la integral de z a la sexta de z, que sería z a la séptima, ¿no es cierto? Sobre 7. Entonces sería, como es por 6, sería 6 séptimos de z a la séptima. Esa sería z a la quinta. Sería 6 quintos de z a la quinta. Z al cuadrado sería z al cubo sobre 3, es decir, 6 tercios de z al cubo. Menos 1 por 6 de z. Eso sería menos 6z. Y este sería 6, ¿no? A ver, quedaría... Esta integral habría que hacerla, ¿no? Sería más 6 integral de dz sobre 1 más z al cuadrado. Esta podrían ser por fracciones parciales, pero en realidad, ustedes saben que esto también ya hicimos como una fórmula. Es decir, esto de aquí es tangente inversa de z. Este integral, 6 veces. Esta integral de aquí. Ahora, z era... A ver, ¿qué era z? Si x es z a la sexta, z va a ser igual a la raíz, o x a la 1 sexta. Raíz sexta de x. Entonces x va a ser todo en función de esto. Es decir, 6 séptimos de z, que sería x a la 1 sexto por 7, 7 sextos. Menos 6 quintos de x a la 5 sextos. Más 6 tercios, que sería 2, z a la 3 sextos, o sea, 3 sextos, ¿no? Un medio. A ver, x. Menos 6 veces x a la 1 sexto. Más este que era 6 veces tangente inversa de z. Y z es de x a la 1 sexto. Raíz sexta de x. 1 sexto. Más una constante.
A ver. Les dejo ese ejemplo, ¿no? Disculpen, estoy yendo un poco rápido, no quiero que me falte el tiempo. Ustedes igual lo pueden repasar en la plataforma, pero necesito hacer el ejemplo de esto, si no nos vamos a quedar sin saber qué tipo de integrales resuelven. A ver. Cuando no tenemos relaciones de seno y coseno en forma de productos, se dan este tipo de situaciones, ¿no? Supongamos algo así. Numeradores o denominadores con sumas, con restas, con divisiones de funciones seno y coseno. Es decir, integrales que tienen funciones trigonométricas que no están relacionadas como las ya conocidas. Para esto utilizamos, ¿no?, la conversión de funciones de integrales trigonométricas a algebraicas. Es decir, quiero convertir esto a algo algebraico. Para ello me pueden servir estas, ¿no? De x, seno, coseno. No es difícil eh, tener en mente estas, porque todas tienen el mismo denominador. El de x llevará numerador, ¿no? Siempre el doble del diferencial. Acá igual, es el doble pero de la variable en seno. Y aquí es la resta, ¿no?, de 1 menos, es decir, la conjugada de esta para coseno. Veamos si, teniendo eso en mente, puedo hacer directamente la sustitución, sabiendo a qué son iguales los diferenciales. Los diferenciales son, de z es el doble del diferencial, y siempre es 1 más z cuadrado. 1 es 1. El seno es el doble de la variable sobre lo mismo, 1 más z cuadrado. Mientras que el coseno es la conjugada del denominador. De esa forma, ¿no?, podría convertir en algebraico lo trigonométrico. Ahora, aquí sería importante deshacerse de este 1 más z cuadrado porque aparece tanto arriba como abajo. Es decir, el primer paso podría ser hacer un solo como un denominador. Para resolver primero esto, entonces tendría 1 más z al cuadrado, esto para esto por esto, menos. Los demás irían tal cual. ¿No es cierto? Como es con más, 1 menos z. Entonces, esto me permite librarme de esto, que ya es bastante. Menos z cuadrado se va con z cuadrado. 1 más 1. Me quedaría una integral de el 2 que le puedo sacar de z sobre 1 más 1 sería 2 menos 2z. O sea, este 2 con este y con este, integral de dz sobre 1 menos z. Y esta integral ya lo puedo hacer directamente porque esto ya tengo, ¿no es cierto? Sería el logaritmo natural menos el logaritmo natural de 1 menos z. ¿No es cierto? Y el valor de z, ¿no?, del cual salió todo esto, acuérdense, el z era tangente a la 1 medio de x.
Por lo tanto, menos logaritmo natural de 1 menos z, que sería tangente a la 1 medio de x. Esa sería la solución de esta integral. Entonces, hacer esto resultaría sumamente complejo sin tener esta técnica en la que yo veo que lo trigonométrico puedo convertirle al algebraico y luego lo algebraico volverle a lo trigonométrico. Y así, a ver, les voy a poner en la plataforma dos grabaciones, ¿no? La primera es la primera parte de la resolución que hicimos, pero yo hice una grabación de una forma un tanto similar, pero lleva la misma respuesta. Entonces, para que les revisen allí si tienen alguna duda de lo que les expliqué en la clase, porque esa parte no grabé. Y esta sería la otra parte en la que habría que practicar estos dos métodos. Entonces, para practicar estos dos métodos, ¿no? Les dejaría esta tarea. No sé si me hacen acuerdo a qué tarea vamos. A ver, la primera sería esta integral en la que habría que hacer la sustitución de la, la z a la n, ¿no es cierto? Y la siguiente veamos si hacemos esta. Para convertir esta, aquí hay una división, por ejemplo, ¿no? Entonces, para ver si convertimos esta en algebraica. Y una última. ¿Se acuerdan la tarea? ¿El número? 12, profe. 2, muchas gracias. Hagan la tarea como estudio para el examen.